Digamos, ven una mosca ahí levitando. El campo es muy intenso en ese punto y en la parte de aquí pues se atenúa. Nosotros hemos parado las investigaciones de expresiones genéticas con levitación magnética. ¿Por qué? Porque al comparar los resultados de perfiles de expresión entre el grupo control y el grupo experimental no se observa nada. Es por ello que no hemos centrado solamente en el simulador de Random Pochino. Los datos luego fueron analizados mediante microarray, chips de microarray, que sirven para estudiar los perfiles de expresión de genes. Vamos a ver un video. Ahí la máquina es el robot mecánico, lo que va a colocar son los primers que van a amplificar a un sector de un gen, ¿vale? Y luego, una vez se le echa todo el DNA, y el DNA se va a anclar en sus respectivos primers. Eso lo va a ocurrir y te va a emitir una luz. Esa luz es captada y luego la procesa y luego la cuantifica y luego nosotros analizamos los datos. El análisis que hicimos primero fue analizar mediante Max 5, programa que utiliza la compañía de Affymetrix. Hicimos primero un filtro número 1 que relaciona la comparación, o que mejor dicho, que compara todos los datos de control y luego los datos del grupo experimental. Si están por encima de la desviación estándar, esos datos o ese gen lo elimina. Una vez pasado ese filtro, nos quedamos con unos 8.000 genes de 14.000, 10 genes en estudio. Pasan al segundo filtro, que el segundo filtro compara ya el grupo control con el grupo experimental. De igual manera, si están por debajo de la desviación estándar o en ese rango de la desviación estándar, el programa lee los datos. Una vez obtenido ese grupo de datos, pasamos al programa R estadístico, que los va a normalizar y le va a dar un valor característico de Benjamin y Hosler. No pongo aquí la matemática porque es un poco engorrosa. Luego de ello, pues los resultados que hemos obtenido son estos. Manejamos el valor de cutoff. El cutoff vendría a ser la señal que nos da el equipo robot. Luego lo estabilizamos y comenzamos a variar el valor probabilístico. Una vez teniendo esos valores, encontramos la correlación y encontramos un vector. Ese vector va a memoria, hacemos luego un clúster de correlación y luego encontramos la frecuencia de genes que nos están saliendo. Como resultado, obtenemos este grupo de genes, este patrón de genes. Nos indica en la Estación Espacial Internacional comparados con genes en el levitador, o mejor dicho, con genes en el equipo, en el simulador de microgravedad. Lo que podemos observar en la gráfica, que se observan un grupo de genes que se solapan, ¿vale? Este grupo de genes que se solapan son los que ven aquí, y son 6 genes que en microgravedad se inhiben completamente. Estos genes, uno de ellos es el paso del piruvato al lactato, otro de ellos es un gen que es sexual,
¿vale?, que hace que nuestras moscas hembras se mueran casi todas. Pero la mutación que nosotros hemos visto se encuentra en el cromosoma 3R, pero nos preguntamos por qué afecta al cromosoma X. ¿Hay algún problema? No lo sabemos en la actualidad. Con este trabajo estamos presentando esta publicación, comparación de análisis de drosófilas, que lo queremos intentar publicar en Science, en Nature, y vamos a ver qué resultados tenemos. Luego, como tenemos 6 genes que en microgravedad se inhiben, nos preguntamos, ¿algo debe de tener esos 6 genes? ¿Qué cosas en común deben tener esos 6 genes? Y para ello nosotros comenzamos a estudiar las zonas promotoras de los genes, el lugar que activa un gen. Para ello nosotros utilizamos 3 análisis. El primer análisis que ven es análisis que vamos a coger 2000 pares de base de la zona promotora y vamos a estudiar todos los sitios de regulación de un gen, los sitios que activan a un gen. Luego de ello, cogemos esos 2000 pares de base y nos vamos al programa de in vitro gen vector NTI y vamos a comparar en 3 especies que están alejadas 15 millones de años, que son en Melanogaster, Drosophila melanogaster, 0 años, y luego Virilis, que está a 30 millones de años, y Pseudospora, que está a 15 millones de años. Y vamos a comparar si es que esas regiones que al comparar esas secuencias génicas se han conservado, podemos decir que son sitios de regulación. El tercer análisis que hemos hecho es de la Universidad del Sur de California. Es una base de datos que analiza ya las 12 drosófilas. Es un programa mejor que el in vitro gen, que solamente estamos analizando 3 familias. Los resultados que obtenemos son estos. Vemos que tenemos zonas de regulación conservadas y esas zonas de regulación conservadas pues son las mismas en todos los genes que nosotros hemos detectado. Y queremos nosotros que estos sitios de regulación son los que se activan a cambios de microgravedad. Y como ven, les hemos hecho un estudio entre las 12 drosófilas, de 0 años a 30 millones de años. Luego nosotros hicimos una validación de estos resultados de los chips de microarray con una validación de qPCR. Entonces, lo que hemos obtenido, hemos sacado genes en forma aleatoria y luego lo hemos comparado también con la ISS y la RPM. Y lo que estamos observando es que tienen una correlación de 0,8 y relativamente muy buena. Genes que suben, genes que se inhiben, que se expresan y así sucesivamente. Eso quiere decir que nuestros experimentos han sido, entre comillas, perfectos. Luego pensamos hacer esta publicación de un análisis teórico de las zonas promotoras de los resultados que han visto anteriormente. Para nosotros poder validar el trabajo anterior, porque el trabajo anterior es totalmente informático, nada de experimentación, estamos analizando actualmente